Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy hablaremos sobre los inicios del teatro. Nos enfocaremos particularmente en Grecia. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses, en los valles de la región de la Ática en la antigua Grecia. Cada uno tenía sus propios dioses, templos, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias celebraban los hechos sobrenaturales de sus dioses, la vida de sus héroes y en general el significado de la vida. Una de las festividades eran las celebradas en honor a Dionisio, dios del vino y la vegetación. Este dios era bueno y amable con quien lo honraba, pero era muy despiadado con quien lo despreciaba o con quien se atrevía a burlarse de sus rituales. Se celebraban 2 veces al año este tipo de festividades, una en invierno y la otra en primavera. La festividad de invierno significaba la muerte de Dionisio y la primavera de su renacimiento. Este ritual significaba una renovación de los frutos y también de la resurrección de su dios. A estas festividades se les llamaban las dionisíacas. Se celebraban en Atenas. Estas duraban 5 días seguidos y fueron evolucionando de tal forma que poco a poco se convirtieron en lo que hoy en día conocemos como teatro. Lisístrato, en el año 534 antes de nuestra era, era el jefe de gobierno en Atenas y buscaba que más gente celebrara las dionisíacas, incluso que vinieran personas de otros lugares. Así que le pidió a Tespis, un poeta, que era el director del coro de Dionisio, para inventar algo para que las celebraciones fueran mucho más atractivas. Durante los rituales se cantaban y se bailaba. Durante estos rituales solamente participaban los hombres. Para ser específicos, eran 12. Y así es como Tespis comienza a introducir diálogos a estos bailes y a estos rituales. Es así como surge la primera idea del actor. Estos hombres utilizaban máscaras con cuernos de cabra. Los lugares en los que se llevaban a cabo estas celebraciones se les llamaba teatrón, que quiere decir lugar para contemplar. Dentro de estos rituales, en donde poco a poco se introdujeron diálogos que interpretaban los integrantes del coro, la vestimenta era neutra, es decir, utilizaban una túnica de color negro. Aproximadamente en el siglo V y a principios del siglo VI a.C. se perfecciona el vestuario, llevando así pelucas, máscaras y las túnicas ya no eran solamente negras, también se utilizaban de otros colores. Se utilizaban las negras para representar personajes tristes, las púrpuras para los reyes que utilizaban corona. Estos tipos o estos colores de túnicas ayudaban a distinguirlos de los otros personajes para aumentar su símbolo de poder. Utilizaban colores vivos para personajes importantes y colores corrientes para personajes del pueblo. Los dramaturgos importantes durante este periodo son Sófocles, era un poeta ateniense que escribía tragedias. Eurípides era un poeta trágico también de Salamina. Esquilo también era un poeta trágico que había nacido en la Eleusis, y Aristófanes, que en contrario de los demás, él era un comediógrafo, él se dedicaba a escribir comedias. Este también nació en Atenas. Los teatros se construían en lomas que facilitaban la colocación de graderías, donde primero fueron construidos de madera, después fueron construidos de piedra. Estos eran abiertos. El público se sentaba en estas graderías escalonadas que formaban hemiciclos alrededor de una orquesta. Millares de personas de todas las clases sociales acudían al teatro y los que no podían pagar la pequeña cuota de entrada percibían del Estado la ayuda necesaria. Para entender un poco bien cuáles eran las partes del teatro, a continuación veremos unas imágenes para ilustrarlo. El teatrón era originalmente el lugar en donde se celebraban las danzas y cantos en honor a este dios Dionisio. Posteriormente se le dieron características destinadas para la representación dramática. Este edificio, este teatrón, consistía en 3 partes. La primera era las gradas en donde estaban sentados los espectadores, el segundo era donde estaba el coro y la tercera es donde se llevaba a cabo la escena. En primer lugar tenemos el coilón, o también llamado cavea.
Este lugar es en donde se sentaba el público y se dividía en algunos sectores, al que se le llamaba kerkis, en diferentes grupos, dependiendo de la clase social que asistía al espectáculo. En segundo término tenemos la orquesta, o lo que ellos llamaban orchestra. Este era el lugar en donde estaba el coro y los primeros actores. Generalmente era de forma semicircular, aunque también los había de forma circular. Posteriormente tenemos el diasoma. El diasoma estaba en la parte superior de las gradas. Era un pasillo circular que ayudaba para distribuir al espectador. Posteriormente tenemos el eisodoi o los párados. Estas son las partes del teatro o los pasillos por donde entraba el público o también salía. Posteriormente tenemos las filas o en donde se sentaban los diversos tipos de público. En primer lugar tenemos la proedria, que estaba reservado específicamente para los sacerdotes de Dionisios. Inmediatamente después tenemos la esquene, o lo que hoy en día conocemos como la escena. Este era el lugar en donde aparecían los actores desde la parte posterior y actuaban hacia la parte anterior, es decir, la que estaba frente al público. De igual forma tenemos el proscenio, o lo que ellos llamaban proskenion, proescena o pulpitum. Ahí es donde los actores comenzaron a actuar cuando salían de la orquesta y se iban hacia la escena en general. Bueno, pues espero que este video haya sido de su agrado. No olviden darle like y, ¿por qué no?, suscribirse también al canal. Adiós.